Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a hacer un segundo entrenamiento para personas con diabetes. ¿Listos? Comenzamos. Muy bien, antes de comenzar con nuestros ejercicios para este tipo de padecimiento, les recordamos que tenemos un video en el canal para hacer ejercicios para personas con diabetes. Explicamos a detalle cómo usar las vendas en determinado caso que empecemos a hacer un ejercicio, nos empiezan a lastimar las articulaciones, los codos, las rodillas. Para eso tenemos ese video para que lo chequen antes de comenzar, y si ya lo vieron y ya están familiarizados con la rutina, vamos a comenzar. Ya saben, pierna derecha, el amarre es hacia el lado izquierdo. El amarre va a dar ciertas direcciones por la figuración de cada tejido del músculo de la pierna. Van para esa zona, entonces por ende se tiene que amarrar hacia allá. Igual se hizo un amarre abajo de la rodilla y arriba de la rodilla, y todo lo que le sobra en la rodilla. Si ustedes tienen un problema con la presioncita, de que al momento de que se la amarren les duele, bajan la tensión solamente hasta donde consideren. La idea es proteger nada más las rodillas. Si no tienen ningún problema con la presión de la liga, pueden apretarle más. Si tienen problema con la circulación, reducen la tensión de la liga para que no se estén molestando ahí. Entonces vamos a empezar durante 1 minuto y medio haciendo un jogging con las piernas. Vamos a empezar levantando las rodillas lo más que podamos. De preferencia pueden estar sentados para que no involucren las articulaciones tanto. Y en determinado caso que puedan levantarse, pueden estar aquí levantados, tratando de levantar la rodilla todo lo que puedan, porque vamos a trabajar primero las piernas. El músculo de las piernas es muy grande, demanda energía y nos ayuda a fortalecernos más. Con la liga, pues igual se pueden sentar, nada más la liberan. Durante 1 minuto y medio. Aquí la liberó por lo mismo, porque a lo mejor la tensión se le está haciendo muy pesada. Reduce tensión y sigue haciendo el movimiento durante 1 minuto y medio. Todo lo que puedan levantar la rodilla. Si tienen problema con la rodilla, solamente hasta donde la pueden levantar, y no importa el nivel que vayan de rapidez. Él obviamente, pues porque trae la aceleración ahorita constante, pues puede ir rápido, pero una persona que a lo mejor está empezando puede reducir el ritmo de frecuencia para moverse. Y también de pie. 1 minuto y medio. Vamos a trabajar los aductores. Aquí mismo, aquí va a ser necesario estar sentados. Vamos a hacer esto con estas personas. Abres y tensionas afuera durante 2 segundos. 1, 2 y cierras otra vez. Abres, 1, 2 y cierras otra vez. Este movimiento durante 1 minuto. Aquí él se va a quitar las vendas porque la tensión va en el área de la pierna de los laterales. No va tanto enfocada en la rodilla. Y vamos a fortalecer también un poco lo que es la cadera. Entonces son 2 segundos al momento de abrir y regresamos normal durante 1 minuto. 2 segundos. 1, 2, regresas. 1, 2, regresas. 1, 2, regresas. La idea de hacer la tensión es que tal vez las personas tengan problemas en las articulaciones y vamos a orientar a que los músculos tengan fuerza propia, como un tipo de asistencia local. Entonces al momento de hacer el movimiento está apretando el músculo de los laterales y no se involucra la rodilla, para que poco a poco agarren fortaleza en esas áreas. Durante 1 minuto. Aquí con libertad lo pueden hacer, de preferencia sentados, porque obviamente de pies es más complicado hacer ese movimiento. Vamos a hacer un movimiento de pecho con la toalla. Ya que estamos atacando las piernas, nos vamos a ir ahora hacia arriba. Vamos a atacar todo el cuerpo igual, para que poco a poco agarre condición todo el cuerpo, todos los músculos empiecen a tener fortalecimiento y no solamente una parte. Si tienes problemas en los codos o te duelen, vas a poder utilizar también la liga, igual como en la rodilla. También en el video que tenemos anterior de la diabetes viene cómo amarrárselo con más detalle. Aquí como quiera por la rutina lo va a hacer más rápido. Igual son 2 vueltas arriba del codo y 2 vueltas atrás del codo. Ahí es un poquito de menos la presión porque sí empieza a calar, pero va a mantener seguro el codo. Puede ser cualquier tipo de liga, hay muchas flexiones, muchas marcas. Aquí la constante es nada más que tanto lo van a amarrar. Si tienes problemas, pues está bien que sea una liga ligera.
como quiera las ligas profesionales o las que están más fuertes, con una vuelta sin necesidad de meterle presión, se va a ajustar a tu codo. Ok, ya tenemos preparados los codos, vamos a hacer un movimiento para atacar el pecho. Vamos a utilizar una toalla en determinado caso que no tengan una liga. Sentados para que tengan más seguridad en la espalda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estirar hacia los lados la toalla para posteriormente agarrar y hacer el movimiento de flexión para el pecho. No la tiene guanga, la tiene separada. Entonces eso va a hacer que la tensión se abra y que llegue al pecho. Van a hacer el movimiento aquí así durante 1 minuto. Sacando el aire cuando hagan el movimiento. Mantengan los codos levantados para que se estimule más el pecho. Vamos a trabajar todos los músculos. Igual, tensa, está tensa la toalla, no la tiene guanga. Vamos a suponer que Orlando no está haciendo caso o la persona simplemente ve el video. Esto es lo que pasa, hazla como si no estuvieras estirando. Se ve como si no estuviera haciendo nada y simplemente está haciendo el movimiento de entrar y sacar. Es de tensión. Estiras y jalas. 1 minuto. Ok. Vamos a hacer un movimiento de hombro. Aquí en este caso vas a hacer este movimiento en supino y le vas a hacer por enfrente aquí así. Ajá. Aquí sentados, de preferencia también para que cuiden la espalda. Mantiene la toalla completamente extendida. El codo está seguro, no lo está flexionando porque va a atacar el área del hombro. Al momento de levantarlo va a sentir aquí la tensión. Vamos a ir a trabajar en los hombros durante 40 segundos. Aquí así, sacando el aire. Mantienen tensión, brazo completamente extendido y llega la tensión a los hombros. Aquí así. Y van a sentir que tensa aquí arriba porque tenemos aquí un músculo pues, que es el hombro, ¿verdad? Tenemos todas las caras del hombro. Vamos a hacer un ejercicio de espalda con la toalla. Aquí ya se quitan las ligas, porque ya tal vez no, la tensión ya se acostumbró, ya agarró calor en su cuerpo y pues probablemente también puedas sentirte como que te sientes más desinhibido. A veces también necesitamos calentar para mejor que no duela el momento de hacer el ejercicio. Prono por enfrente, así. Ojo, en cualquier movimiento está tensando la toalla, la está tensando al momento de separarla. Van a hacer lo que está haciendo él, la van a subir todo lo que puedan y la van a estirar hacia ustedes a la barbilla. Se va a estirar toda el área de la espalda, todo esto que está aquí, durante 1 minuto. Igual, recuerden eso, bien estricto eso de la toalla. Estamos cuidando las articulaciones de ese tipo de personas y también estamos haciendo que la tensión vaya local a cada músculo que estamos trabajando para que no se estén lastimando las articulaciones por hacer ciertos movimientos. Aquí enfocamos estrictamente en el músculo que estamos trabajando durante 1 minuto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer 2 ejercicios de brazo. Vamos a atacar el área de bíceps y el área de tríceps o el área que decimos comúnmente del pachi. Vamos a pararnos un poquitito y vamos a poner la liga en los pies para que tengamos una tensión ahí al momento de ejecutar el movimiento. Tenemos un video en el canal para que chequen cómo se puede utilizar la liga y en determinado caso que no, aquí está un ejemplo y vamos a hacer el movimiento de la siguiente manera. Tranquilamente, con su respiración controlada, durante 1 minuto. No importa si se llegan a cansar del todo lo que acaban de hacer, pueden relajarse, descansan, toman agua y luego vuelven a terminar la rutina a su nivel. Aquí así, durante 1 minuto. Recuerden, estamos trabajando el área que cada músculo esté trabajándose por sí mismo para que no se tengan que lastimar y poco a poco agarren fortaleza para que vayan a las pesas o otro tipo de rutina que tenemos en el canal. Por lo pronto cuidamos las articulaciones. Vamos a hacer una de la parte del pachi o de tríceps. Ponemos la liga por detrás. Vamos a hacer el agarre así, mira. El agarre supino. Fíjense cómo la está agarrando. Está haciendo la mano aquí así. El puño hacia atrás. Como ya se volteó para que lo vean. Durante 30 segundos por brazo. Y vamos a atacar el área del tríceps.
Si se fijan, el codo lo tiene completamente levantado, nunca lo dobló. Lo único que está doblando es el antebrazo. Si tienen problemas para estar de pie, pueden hacer lo mismo que estamos haciendo acá, sentados, para que no tengan ningún problema y se comprometa el equilibrio. Y aquí igual. Suelta un poquito. Y sí. Y puede estar recargado para que no tenga problema al momento de hacer la espalda ahí, que se empieza a mover durante 30 segundos. ¿Ok? Aquí así. Esta área, el patsi, para que se empiece a fortalecer el músculo del tríceps y que se ponga más firme, que no esté bailando al momento de moverlo. Con esto terminamos nuestros ejercicios para cuerpo completo. Vamos a terminar con algo funcional para todo el cuerpo, para terminar haciendo como un tipo de cardio. Vamos a hacer un movimiento, en este caso vamos a utilizar la variante de la silla o de pie. En este caso primero vamos a hacerlo de pie. Vamos a hacer un movimiento funcional. Manos arriba hasta donde la puedan levantar. Y hacemos un paso hacia adelante y luego nos hacemos hacia atrás y bajamos los brazos, exactamente. Coordinamos hacia el frente y coordinamos hacia atrás. Un pie, otro pie, un pie, otro pie. Dependiendo de la velocidad de cada persona, lo van a hacer durante 1 minuto. Así como lo está haciendo él. ¿Qué está pasando aquí? Trabajamos todos los músculos para que al momento de hacer este movimiento ya no cale tanto, pero como quiera se pueden poner las vendas en determinado caso que le duelen las rodillas. ¿Sí? Y si soy una persona, pues que simplemente lo voy a hacer también aquí así. Si se fijan, está haciendo lo mismo, nada más que sentado. Al frente y hacia atrás. Lo pueden hacer rápido, lo pueden hacer lento, así miren, no importa que esté sentado, como quiera estar estimulando todo el cuerpo. Y si batallan para mover los hombros, pues simplemente los mueven hasta donde los puedan levantar. No es necesario levantarlos tanto. Durante 1 minuto. Así como él. Pueden poner musiquita o algo que les guste ahí. Terminamos los ejercicios, cada uno tuvo su respectivo tiempo. Pueden utilizar a completar media hora o 20 minutos. De recomendación pueden hacer esta vuelta y si se consideran igual pueden darle otra vuelta así hasta que consideren, mínimo unas 3, máximo unas 4. Muy bien, antes de terminar el video, trata de ser evaluado por un doctor que sepa tu condición, que no simplemente te autopongas diabetes o cualquier tipo de padecimiento, que este tipo de ejercicios lo pueden hacer con una persona asistida o que lo valore un doctor. Le pueden enseñar este tipo de videos para que ustedes puedan entrenar, porque les piden que hagan ejercicio para que tengan más seguridad. Y también recordarles que vamos a tener un video de preguntas y respuestas más adelante para que hagan preguntas acerca del mundo fitness o acerca del gimnasio. Recuerda, suscríbete, comparte, dale like al canal, clic a la campanita para que toda nuestra información te llegue y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.